o para el que está afuera, ¿verdad? Porque para todos es el evangelio. Pero puede llegar a hacernos, a volvernos cómodos y decir, pues ya para qué voy a la iglesia, si aquí me lo transmite el pastor o la iglesia, ¿verdad? Pero el llamado que nos están haciendo, hermanos, es a la movilización. El eslogan de este año es movilizando a la iglesia, la movilización de la iglesia. Entonces, ya que quedé electo, dije, ¿cómo podemos hacerle? Hace un mes estuvimos aquí en la junta, ¿verdad? En la primera junta. Muy amablemente el pastor nos prestó aquí el lugar, el templo, y platicando entre pastores, ¿verdad? Saben que San Felipe no está tampoco tan cerca, estamos hablando de 2 horas, depende, ¿no? La velocidad, máximo 3, ¿no? Cuando ya uno muy lento. Pero habían propuestas, aquí lo platicamos y lo debatimos, pero había un sentir en mi corazón. Habían unas propuestas que decían, pues uno solo, una reunión y aquí les explica todo. Y pues para mí sería lo más cómodo, ¿verdad? Pero no era lo que había en mi corazón. Lo que había en mi corazón era pisar la tierra. Yo nací en esta zona, yo nací ahí en San Felipe de Nuevo, soy del Estado de México y a los 20 años viajo para acá y aquí en San Felipe Cristo cambia mi vida, ahí en Templo Nazaret de las Asambleas de Dios. Y le sirvo a Dios por 6 años ininterrumpidos y en plena comunión. A los 6 años pues llega el amor, aquí está mi esposa. Mi esposa vamos a cumplir ya el año que viene la quinceañera de casados, si Dios nos permite vivir. Y nos vamos 13 años a Baja Sur. Estuvimos 3 años allí en La Paz, le llaman Puerto de Ilusión, ¿verdad? La Paz, muy bonito también. ¿Cuántos conocen La Paz? Algunos, ¿verdad? Gloria a Dios, se lo recomiendo cuando en sus vacaciones. Es una zona muy bonita. Y también después de ahí Dios nos mueve y estamos 10 años en lo que se llama una región que ahorita ya no existe, se llama región Mulegé, y abarcaba la ciudad de Loreto, la ciudad en la Sierra de San Javier, abarcaba Mulegé, abarcaba Santa Rosalía, Vizcaíno, la laguna de San Ignacio. Ahí en la laguna teníamos 2 iglesias. Estaba la iglesia de Guerrero Negro, ahí conocimos a los pastores. Muchas veces llegamos a su templo por diferentes razones y circunstancias. Tomamos café juntos, el pan, ¿verdad? Muy rico también. Estuvimos ahí. Yo no alcancé a ver las ballenas, no sé si ustedes sí, pero tengo ese plan de volver, ¿verdad? Y entonces, hermanos, y por 10 años mi esposa, Dios le permitió ser la presbítera de esa zona, ¿verdad? Pero pues así como salimos por fe, pues Dios, hermanos, nos regresó a San Felipe hace poco. Vamos a cumplir ya en octubre 2 años. Y cuando me pregunté, ¿por qué te regresaste? Por la misma razón por la que me fui, por obediencia a Dios. Dios es el que nos saca y también nos regresa si Él quiere, ¿verdad? Entonces ya estamos aquí, hermanos, y hoy yo traigo pues es como un tipo taller, un tipo conferencia, ¿verdad? Sobre la importancia del evangelismo. Yo les decía que muchas veces estaba ese eslogan de quedarnos en casa, ¿verdad? Porque había un miedo al contagio, había un miedo a la muerte. Pero hermanos, también hay una tendencia se le llama, bueno, yo le llamo así, pensar hacia adentro. Pensar hacia adentro es pensar en mi necesidad, pensar en mi comodidad, pensar en mi satisfacción. Y eso es bonito en parte, pero no es el plan de Dios en plenitud. Por ejemplo, yo vengo al culto a llenarme de su presencia, a ver los hermanos, a servir, y aquí, gloria a Dios, y cayó la presencia y siento muy bonito. Acabamos de venir estuvimos 3 días de campamento en Tecate, es el campamento inquebrantable, ¿verdad? Y también cayó la gloria de Dios allá. Había unos altares, pero súper impresionantes. Pero dice el Señor, ahora que ya te llené, tienes que ir a llenar a otros. Y eso es el evangelismo. Es empezar a pensar hacia afuera, empezar a pensar hacia mi prójimo. Un día, a manera de ilustración, un predicador nos decía, somos la sal, y a poco no, todos sabemos que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Pero este predicador agarraba la sal y nos enseñaba el salero y decía, está la sal ahí, pero si no sale, nunca va a hacer su efecto. Y así nos podemos quedar en la iglesia, hermanos, en puros cultos, en puras llenuras y volvernos adictos en su presencia. Y es maravilloso, hay que seguirlo haciendo, pero dice el Señor, sin dejar de hacer lo otro. Y lo otro es pensar en los demás, pensar en el perdido, pensar en el que está enfermo, pensar
en el niño que no tiene hogar, en el anciano que no tiene quien lo cuide. Eso es evangelismo, llevar las buenas nuevas a las personas que aún no tienen salvación, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el cielo. Es decir, lo que hoy van a oír, prácticamente su pastor se los ha dicho, ¿verdad? Pero no sé qué pasa, pastor, que a veces tiene que venir alguien más para recordarnos y todo fue maravilloso, ¿verdad? Pero el pastor ya se los ha dicho. Pero yo nada más vengo a motivarles, a recordarles, a que volvamos como a analizar la escritura y a reubicarnos y decir, ¿dónde me he descuidado? Y vamos a retomar ese rumbo. Vamos a movilizarnos. Tenemos proyectos a nivel sección donde vamos a decir, hay zonas donde tal vez, hermanos, está batallando más la congregación, ahí donde están batallando más en cuanto al evangelismo, y tenemos 3 o 4 proyectos evangelísticos donde queremos unirnos, hacer una sinergia, es decir, una unidad, y decir, vamos juntos, en tal fecha les vamos a estar dando aviso y vamos a ir a tal colonia donde hay una iglesia y donde prácticamente no se está llevando el evangelismo. Entonces hoy queremos dar este taller sobre la importancia del evangelismo, ¿verdad? Posteriormente mi esposa también la invité para que nos comparta una parte de lo que es el evangelismo, pero los métodos, es decir, la práctica, ¿verdad? Hay teoría, pero también debe haber práctica, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañen por favor a Mateo 9:35. Vamos a estar viendo el modelo de Jesús. A veces no entendemos, ¿verdad? Pero la Biblia es nuestra lámpara. Y entonces, ¿quién más que Jesús que nos enseñe? Él fue el evangelista por evangelista, el maestro de maestros, ¿verdad? ¿Lo tienen? Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar. Padre, en este momento estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por esta iglesia que con todo su corazón se ha congregado, Padre, para llevar este taller, esta conferencia, Señor. Y también nuestros hermanos de Cielos Abiertos que se encuentran aquí, que han viajado hasta acá para estar aquí recibiendo este curso, Señor. Manifiéstate de principio a fin. A ti damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Que podamos ver fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aquí, hermanos, podemos ver el modelo de Jesús, cómo Jesús predicaba. Y fíjense que Jesús, hermanos, aquí nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿verdad? Esto habla de un andar, esto habla de un ir. ¿Y por qué tenemos que hacer evangelismo? Si yo ya soy salvo. A veces decimos, primero mis dientes y luego mis parientes. Digo yo y luego yo y al último yo. Pero hermanos, el nacer en Cristo nos debe de impulsar a pensar en el prójimo. Y entonces eso es evangelismo. Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué tenemos que hacer evangelismo? Y las 2 respuestas primordiales que yo puedo ver es, número 1, por obediencia a Dios. Hermanos, el evangelismo es un mandato. Es decir, estamos y Dios nos salva y nos restaura para que hagamos evangelismo, para que vayamos y seamos luz a las naciones, luz en nuestra comunidad, que la gente oiga del evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hermanos, la obediencia es, dice el mandato, vayan. No dice si quieres ir, no dice si cuando te sobre tiempo, no dice si lo quieres hacer o no, dice ir. Y esto habla, hermanos, de la soberanía de Dios. Dios nos está pidiendo que vayamos, que seamos esa luz y esa sal. Eso habla de una obediencia. Yo no sé cómo hacerlo. Dios me ha explicado. A veces nos sentimos incapaces, a veces nos sentimos que no alcanzamos a tener todavía
el conocimiento y decimos, nos empezamos a escudar. Decimos, ya que el pastor o la iglesia me pongan en el ministerio de evangelismo, voy a empezar a evangelizar. O a veces decimos, ya que me lea toda la Biblia, voy a evangelizar y me la sepa. Otros decimos, ya cuando seamos bien perfectos vamos a evangelizar. Y otros más todavía dicen, no, pues ya que vaya al instituto y termine, o ya que esté en el pastorado, o ya que estudie griego, arameo y qué más otros idiomas son. Pero hermanos, el evangelismo es sencillo, es práctico. A veces, hermanos, qué bueno que nos preparemos. Yo creo en la preparación, yo me he preparado, pero no significa que porque me haya preparado no sea sencillo el evangelio. A veces nos la complicamos. Fíjense, los apóstoles dicen que eran del vulgo y aún así se maravillaban, ni siquiera tenían estudios, eran pescadores, era gente sencilla. ¿Pero qué? Usados por el Espíritu Santo. Tú puedes ser usado y Dios quiere usarte para el evangelismo. Dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos ven las noticias? ¿Verdad? ¿A poco no? A veces nos deprimen. Había gente que me decía, ya no quiero verlas porque me da mucha ansiedad. Me las pongo en la noche y luego no puedo dormir. Hermanos, porque nos muestran una realidad. Nos muestran problemas, nos muestran que no hay esperanza, nos muestra que no hay paz. Pero hay otra cara de la moneda, que Cristo es el príncipe de paz. Que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay solución. Y no nada más porque lo dice la Biblia, sino porque somos testigos. Yo he recibido la paz de Dios, yo he recibido el perdón de Dios, yo he recibido la liberación de Dios. Usted también. Entonces nos levantamos como testigos. Un testigo es alguien que ha experimentado las cosas. Si yo hablo del amor de Dios, aparte de que está ahí escrito, es porque lo he experimentado. Si hablo de que Cristo sana, no nada más porque está escrito, sino yo he experimentado la sanidad en mi cuerpo. Y entonces eso es lo que quiere que hagamos Dios. ¿Qué le dijo Dios al endemoniado una vez que quedó liberado? Le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es evangelismo. Ve a los tuyos, cuéntales. ¿Quiénes son los tuyos? Son los de tu casa. ¿Quiénes son los tuyos? Son tus compañeros de escuela. ¿Quiénes son los tuyos? Tus compañeros de trabajo. ¿Quiénes son los tuyos? Tus vecinos en la comunidad. Háblales, cuéntales, diles que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que les ama. Eso es evangelismo. Dice aprovechar bien el tiempo. A veces, hermanos, tenemos experiencias tristes. Una ocasión me pasó algo que ya le pedí perdón a Dios y fui muy avergonzado. Pero son experiencias, tengo que vivirlo. Estaba en Baja Sur y por una cosa u otra llega una persona, una empresa y me contratan, por así decirlo, pero sin afectar la iglesia. ¿Cuál era mi trabajo? Era llegar a las empresas como ferreterías. Y yo llegaba y sacaba mi laptop y les enseñaba los manuales y empezaba a hacer lo que viene siendo los pedidos. No, pues tantas cajas de esto, tanto aquí, ¿cuánto va? No, pues 50,000, ya ciérralo, así que quede el corte. Y ya, ¿cuándo llega? No, pues tal día y todo. Y así andaba por varias zonas de ahí de la región. Eran diferentes ciudades y poblados. Y en una ocasión, en un lugar en especial, Dios me ponía el sentir de que le hablara a tal persona. Pero uno a veces, hermanos, hay de todo. Hay sentimientos encontrados, a veces hay, no sé, miedos, inseguridades. A veces dicen, no, esto no es de Dios. Y cada que iba me decía el Espíritu Santo, háblale. Y esta persona era una, damita joven, no se veía mayor, no se veía enferma. Y yo dije, luego. Y dije, ya que vea, que ella misma me pregunte, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué eres cumplido? ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no esto, no el otro? Y ahí es donde le voy a decir que porque soy cristiano y le voy a dar mi testimonio. Y nunca me preguntó. Entonces un día que llego a ese negocio y me voy encontrando con un moño negro.
Y sí, llegué y pregunté. Había fallecido, se le había detenido el corazón, le había dado un paro cardíaco. ¿Y saben cómo me sentí? Muy avergonzado y muy apenado. Me dijo el Señor: te perdono, pero no peques más. Hermanos, no sabemos el día ni la hora en que la gente se va a ir de esta tierra. Y lo peor es que tenemos la medicina, tenemos la salvación, dice, está ahí en la boca, cuando abrimos nuestra boca. Conocimos en La Paz a Josefina Corpus, que todavía vives, la primera iglesia de las Asambleas de Dios en La Paz. Tiene más de 50 años esa iglesia. Y en una ocasión, recién llegados, tuvimos una confraternidad. Antes toda la región era todo el estado de Baja California, ¿verdad? Sí le tocó, ¿verdad? Estuvimos y nos tocó hasta Los Cabos y llegamos y todo, y bueno, ya fue la confra. Y después la pastora pues nos dice: ¿van para allá, para La Paz? Sí, ¿me llevan? Claro que sí. Y pues uno siempre quiere consejos de gente muy experimentada. Dije: no, pues su abuelito pastor, su papá pastor, su esposo pastor, ella pastor, todos pastores, pues tiene que tener algo, me va a decir algo. Y entonces le dije: hermana, ábrenos su corazón, díganos cuál es la mejor estrategia para ganar almas, cuál es la mejor estrategia evangelística. Y solo lo resumió en unas cuantas palabras que hasta la fecha las sigo aplicando: habla. Queremos hacer evangelismo, queremos que Dios nos use, queremos que las almas se salven y sanen y sean liberadas, pero no hablamos. Habla, no calles, yo estoy contigo. Eso es, hermanos, el evangelismo. El Espíritu Santo que está en nosotros nos debe de despertar. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es decir, vivimos bajo otros parámetros. Obviamente no les digo que se rebelen ante el gobierno ni ante las reglas, pero hermanos, nosotros vivimos a otro nivel. Dios ha despertado la parte espiritual que estaba muerta, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso ahora nosotros pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos una fe diferente, no como la del mundo. Por eso no se amolden a este mundo, ni a las filosofías de este mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí tenemos, hermanos, dice, la gran nube de testigos, que hermanos taparon bocas de leones. Cuando leemos ahí Hebreos 13, ¿verdad? Y otros caminaron con Dios. Ni siquiera vieron la muerte, fueron traspuestos, dice, y Dios se los llevó. Enoc caminó con Dios, Elías. Y ese mismo Dios está con nosotros. Por eso no debemos de temer, por eso no debemos de avergonzarnos tampoco del Evangelio. Fíjense que cuando escribía esto el apóstol Pablo en Romanos, dicen los comentaristas que en el original, porque él escribía en griego, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y la parte de poder, dice, es dinamis. Y dinamis, hermanos, en nuestro idioma es dinamita. Entonces decía: el Evangelio es dinamita. Hermano, lo que nosotros no podemos hacer, sí lo puede hacer Dios. Pero si la dinamita está guardada, si la dinamita no se activa, nunca va a explotar. No es que seamos terroristas, pero es una explosión espiritual. No viene a ser un terror, viene siendo una explosión de bendición. Que se abran los cielos y que se derrame bendición hasta que sobreabunde. ¿Pero qué? A veces no conocemos ese poder. Yo creo, hace unos días estaba platicando con la iglesia ahí en San Felipe y les decía la frase trillada, ¿no? Hemos oído mucho: hey, ¿cuántos creen que hay poder y hay poder y hay poder? Ya es un cliché, ya sabemos que es una frase trillada. Pero cuando analizamos realmente el poder de Dios, fíjense, es tan poderoso que le cambió a usted y me cambió a mí. Cuando éramos mentirosos, cuando éramos rebeldes, cuando éramos groseros. Yo no sé su testimonio. A lo mejor hasta algún incrédulo hay aquí, pero el poder de Dios cayó sobre su vida, lo quebrantó y le hizo se llama metanoia, un cambio de mente. La gente del mundo te dicen: ya te lavaron el cerebro los hermanos. Pero hermanos, nosotros no tenemos poder. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero eso mismo Espíritu Santo
Pero ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros ahora nos tiene que impulsar a salir y impulsar en fe y decir, vamos a hacer la obra evangelística. Yo entiendo y también lo practico, ayudar a misiones. Hablamos y sabemos, ¿verdad?, de misioneros, respetamos mucho ese trabajo. Decimos, hermanos los de allá del Congo, hermanos la hermana, y la iglesia hacemos un culto cada 2 meses de misiones y cada familia tiene su alcancía y como van llenando en 2 meses la va trayendo y se levanta ofrenda y se manda, gloria a Dios. Pero estaba entrando en reflexión hace unos cuantos días y me decía, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y eso no viene en la Biblia, es un dicho. Pero hermanos, a veces somos candil de la calle, estamos mandando para España, estamos mandando para Francia. ¿Y aquí qué? Dice el Señor, también el evangelismo. Tenemos que preocuparnos, tenemos que tener carga por nuestra comunidad, carga por nuestros compañeros y compañeras de trabajo. A veces o nos hacemos como ellos y por eso no predicamos, o a veces nos alejamos de ellos porque no nos queremos contaminar. Pero dice el Señor, te tengo ahí con propósito. Tú tienes que ser luz, tienes que ser paciente como fueron pacientes contigo. Pero también ahí, hermanos, ahí se aplica un poquito el pastorado. A nivel local eres como un pastor ahí, en tu escuela, eres como un pastor ahí en tu trabajo, porque pastorado es alimentar y guiar a las personas a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, en el área espiritual, ¿por qué evangelizamos? Por obediencia, pero también hay otra palabra que Dios ponía en mi corazón, por amor. ¿Por amor a quién? A Dios y también a las almas, hermanos. Las almas se están perdiendo, hay gran necesidad en diferentes partes, ¿verdad? Ahora que estuvimos allá en el Congreso, nos atendió a los pastores y ministros del Congreso en el campamento Moisés Godínez. Es una persona que Dios la usa de una manera especial y nos decía que, siendo realistas, ahorita el mundo quiere conquistar a como dé lugar a los niños y a los jóvenes, los quiere atrapar. Entonces nos decía, hermanos, tenemos que despertar como iglesia. O no hacemos evangelismo o lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no es en lo correcto. Y nos explicaba, por ejemplo, como si fuera en el mar. En este lago solamente hay 3 peces. Y en este lago hay 50 peces. Y la persona que nos explicaba esto decía, muchas veces solamente estamos pescando donde hay pocos peces. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, ir a donde están los peces, la mayoría de peces. Y nos decía, ¿dónde está la mayoría de jóvenes y niños de lunes a viernes? En las escuelas. Y las escuelas, obviamente, venimos en una cultura de que es laica. Y decimos, no, ya en la escuela ni nos metemos. Pero hermanos, nos explicaba que aunque sea laica, siempre están con las puertas abiertas para que alguien venga a ayudarles. Por ejemplo, nos decía, ¿cuántas veces ustedes como pastores o como líderes de evangelismo, no sé, llegan y tocan a la puerta? A ver si se oye. Es de la buena madera, ¿eh? Buenas tardes, director. Soy el pastor fulano de tal, vengo de tal congregación y queremos ver en qué podemos servirle como congregación. ¿Qué necesidad hay en la escuela? Y decía este que nos daba este curso, por cada puerta pintada es una puerta abierta. Es decir, hermanos, cuando nosotros somos acomedidos caemos bien. Siempre vamos a ver necesidad de decir, ay, qué bueno que me vienen a ayudar. Alguien me quiere venir a ayudar. Ahora, también en mi congregación tenemos directores y directoras y maestros y maestras y nos dicen, ahora que salió la pandemia, regresamos a clases, se ha multiplicado la maldad. Niños rebeldes, jóvenes rebeldes, se están peleando, no estudian. Y como ahorita ya ha cambiado el sistema, todos los pasan. Ya se la saben, dicen, ah. Y dice, se ha vuelto un problema. Y ahí es donde entra la iglesia. Director, buenas tardes. Soy el pastor fulano de tal, somos de la congregación fulana de tal. Tenemos deseos de impartir tal conferencia.
sobre el suicidio. ¿Cree que habrá jóvenes que se quieren suicidar? ¿Cree que hay jóvenes que están usando ya drogas? ¿Cree que hay jóvenes deprimidos porque se ha roto el núcleo familiar? Entonces, hermanos, somos una iglesia que Dios, entre los problemas, se nos están abriendo las oportunidades. ¿Pero qué? Nos queremos quedar en casa, nos queremos quedar en el templo de 4 paredes y solamente estar recibiendo. La última noche del campamento nos ministró Saúl Salce, venía desde Mante, Tamaulipas. Actualmente él es el líder nacional de hijos de pastores, de ministros. Y el último día se me hizo bien curioso porque siempre el último día es como la cereza del pastel. Y yo dije, no, lo último va a ser, no, si estas horas los jóvenes ahí de pie y no se levantaban, no se quitaban del altar y manos alzadas, yo dije, no me van a ganar. Y al rato ya dije, no, ya hasta me senté, dije, los jóvenes qué resistencia tienen. Bueno, el último día dije, no, pues 2 horas de altar y voy a predicar. Y dijo, jóvenes, creo que ya se les ha dado mucha palabra. Ahora les vengo a decir que tienen que accionar. Ya son 3 días, ya les hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche, pero esto no va a germinar si ustedes al llegar a casa no ejecutan lo que se les ha enseñado. Y eso es una realidad. Nosotros, hermanos, nos llenamos, venimos aquí, pero hay que salir y llevar. Somos como esos cántaros que venimos vacíos, nos llenamos, pero tú tienes que llenar a otros con la presencia de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Tú tienes que ir y imponer las manos sobre los enfermos, y eso es fe, y eso es obediencia, y es amor. Y dice, estas señales seguirán a los que creen, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, hermanos, esta es la acción sobre el hacer. Cuando el apóstol Pablo recibe la conversión, estaba ciego y no sabía qué hacer, pero se puso en las manos de Dios y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo, ve a la calle derecha, ahí con Simón el curtidor, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y después Dios llama a un Ananías y le dice, Ananías, sí, Señor, ¿qué quieres? Te adoro, ¿qué quieres? Ve con Saulo. No. A veces así estamos como ese Ananías. Señor, lo que tú quieras. Y nos dice, no, Señor, esto no. Pero eso son fe y obediencia y amor. Va Ananías y dice, el Señor Jesús, quien se te apareció, me mandó para que imponga manos sobre ti y recibas la vista. Y hermanos, se deja usar. Ananías se dejó usar por Dios. Obedeció, fue a la calle derecha, buscó a Simón el curtidor, le explicó, vengo buscando a Saulo porque el Espíritu Santo me mandó, Dios me mandó y tengo que orar por él. Inmediatamente va a donde está Saulo, le impone las manos y dice, se le caen de los ojos como unas escamas y recibe la vista. Después recibe el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo y enseguida predicaba el Evangelio. Y sabemos que fue un gran instrumento. Hermanos, hay mucha gente atada que está esperando que tú te levantes. Esta gira iniciamos desde el lunes, hermanos. Ya iniciamos esta gira. El lunes ya llegamos a la primera iglesia. Ayer estuvimos en otra iglesia. Hoy estamos en esta iglesia. Mañana vamos a estar en otra iglesia. Se llama Cocapá Indígena. Creo que queda allá para las afueras, ¿verdad? Cerca de Mexicali o para acá. Sí, por la puerta, ¿no? Por esa zona. Vamos a ir. Y creo que también vamos a ir a la puerta el viernes, ¿verdad? En esta gira. Pero yo les decía ayer, si nos diéramos cuenta de la importancia del uno. A veces decimos, Señor, úsame para ganar naciones, úsame para ganar ciudades, úsame para ganar poblados. Y te dice el Señor, empieza con uno. Si cada uno de nosotros nos diéramos la tarea de decir, en cada culto, de perdida una vez al mes voy a traer a uno. Y aquí Dios lo va a tocar, o si ahora que hagan campañas bajo la guianza de su pastor y que los tiempos cambien, porque ahí tenemos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Por esta zona mucho calor, nos deshidratamos. Pero bueno, la gracia de Dios puede estar sobre nosotros o sobre ustedes y guiarles a qué estrategias. Ahorita mi esposa va a hablar acerca de eso, sobre las estrategias que hay múltiples y que han funcionado, ¿verdad? Pero si cada uno de nosotros nos diéramos la tarea de uno, yo creo que ya este templo, hermanos, ya no cabrían. Ahora hay 2 tipos de problemas: los problemas malos y los problemas buenos.
Los problemas malos son cuando no hacemos lo que Dios nos dice. Y entonces, ¿qué pasa? Una iglesia que estuvo avivada, que hay niños, que hay jóvenes, van a crecer, pero como no se está dando evangelismo, no se están ganando más almas, va a llegar un día donde se empiezan a ver defunciones. Y pues que ya murió el hermano fulanito, ya se fue con el Señor, gloria a Dios, está bien. Y que ya se murió tal hermana, y después empiezan a quedar poquitos. ¿Y qué pasa? Decrece la iglesia, no cumple el propósito. Es un problema malo. Pero hermanos, un problema bueno es lo que yo les decía. Si todos, dice que si en cada asambleísta un evangelista, si todos nos organizáramos y dijéramos como iglesia, aunque sea me voy a ganar a uno a la semana. ¿Lo quiere a la semana, pastor, o cada culto? De 100 por 1, que den fruto. Dice que den fruto a 100 por 1. Y hermanos, no queremos, los pastores, fíjense, yo hablo como pastor porque también ya tengo pues como 14 años en esto, ¿verdad? En el pastorado. Nunca queremos un renombre o hacemos las cosas por tener más o por, soy el pastor de tantos millones de... No, sino que decimos, la gloria de Dios está cayendo en esta ciudad. Como cuando fue Felipe, dice, todos fueron, la iglesia sufría persecución, pero Felipe desciende a Samaria, ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Y dice, termina diciendo, y hubo gran gozo en la ciudad. Oímos en las balaceras en San Luis, oímos las balaceras en San Felipe, los muertos, oímos las balaceras aquí, oímos las balaceras allá. Y eso es un mal presagio, sinceramente es triste. ¿Quién se atreve a levantar la mano para matar a otro y ya no tienen corazón? Ya no les remuerde la conciencia. Pero qué bonito que empiecen a dar noticias. Tabernáculo de Fe se ha levantado. Hay una iglesia que la está usando Dios poderosamente porque han entendido el propósito por el cual están en esta tierra y han hecho evangelismo y se han preocupado por el uno y han hecho una sinergia espiritual y se está cambiando la ciudad. Todos están cambiando. ¿Por qué? Porque están buscando la unanimidad, están haciendo una fuerza espiritual. Porque ese es el poder del evangelio. Transforma vidas, transforma ciudades y sana cuerpos. Dice Hechos 5 que era tanto el mover del Espíritu Santo sobre Pedro, hermanos, que aún dice, eso sí lo quiero que me acompañen porque es un testimonio poderoso. Hechos 5:15. Esos son los anhelos del cristiano. 5:15, vamos desde el 12 para entender el contexto. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, parece como un cuento de hadas, ¿sí o no? Lo creemos por fe. Pero qué bonito que se estuviera viendo en nuestras iglesias este mover. Qué bonito. Dice la Biblia que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, viene dones espirituales. Y dice mínimo tiene uno cada creyente. Y a veces ni siquiera nos damos a la tarea de descubrir qué don tenemos. Hace unos días, el domingo, mi esposa se enfermó. Se sentía como deshidratada. 3 días en el campamento allá y estaba haciendo calor. Hasta llevamos cobijas y chamarras y nada. Las casas de campaña todos así con calor y todo bueno. Por amor y gracia de Dios ahí estábamos. Y el domingo le atendemos la iglesia, escuela dominical, culto en la tarde. Y en la tarde ya mi esposa estaba mal en el servicio, deshidratada. Oran por ella y pues ya más o menos, pero siguió y siguió. Estamos a punto de suspender este ministerio, de esta gira de trabajo
Pero dijo mi esposa, no, en el nombre de Jesús Cristo me va a sanar. Y en una de las primeras iglesias, el lunes, la pastora está enferma, le comentaron, y una hermana que tiene ese don agarró aceite y dijo, en el nombre de Jesús, y se puso a orar, hermanos. A lo que voy es que hay gente que aquí en esta iglesia tiene ese don de sanidad, pero tienen que descubrirlo y tienen que ponerlo por obra. Y entonces oró por ella y vino la sanidad. Ya me había espantado, dijo, te vas a aventar los 2 turnos, y yo estaba ya preparado, hice en las 2 conferencias, y luego ya me dijo que ella iba a participar, y hasta la fecha me ha podido ayudar. Entonces, hermanos, quiero concluir para tener un tiempo de altar. ¿Se podría, pastor? Antes de la otra conferencia, ¿sí? No sé si gusta pedirle al grupo de alabanza si nos apoya. Quiero concluir, hermanos, diciendo lo siguiente, invitándoles. Yo sé que todo esto ya lo saben, pero vengo a motivarles, a invitarles a que hagamos evangelismo, a que nos dejemos usar por Dios, a que seamos obedientes y tengamos ese amor por las almas, por los perdidos, hacer acción social. Hay grupos especiales y grupos vulnerables donde nos están esperando. Hay orfanatorios donde están esperando un abrazo. Hay centros de rehabilitación donde están esperando una palabra.